Al comienzo de nuestro matrimonio, mi esposa Mary y yo decidimos que en la medida de lo posible escogeríamos actividades a las que pudiéramos asistir juntos. También queríamos ser muy prudentes con el dinero. A Mary le encanta la música y sin duda le preocupaba que yo diera demasiada importancia a los eventos deportivos. Así que negoció que de todos los eventos pagos que eligiéramos, habría 2 musicales, óperas o actividades culturales por cada juego de pelota. Al principio me resistía a incluir óperas, pero con el tiempo cambié de idea y en especial llegué a disfrutar las óperas de Giuseppe Verdi. Esta semana justamente será el 200º aniversario de su nacimiento. En su juventud, Verdi estaba intrigado con el profeta Jeremías y en 1842, a los 28 años, logró la fama con la ópera Nabucco, una forma italiana más corta del nombre de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta ópera contiene conceptos sacados de los libros de Jeremías, Lamentaciones y Salmos del Antiguo Testamento. La ópera incluye la conquista de Jerusalén y el cautiverio y la esclavitud de los judíos. El Salmo 137 es la inspiración para el coro de los esclavos hebreos, que conmueve e inspira. El encabezamiento de este salmo en nuestras escrituras es muy dramático, dice: mientras estuvieron en cautiverio, los judíos lloraron junto a los ríos de Babilonia. A causa del dolor, no podían soportar cantar los cánticos de Sión. Mi propósito es analizar muchas formas de esclavitud y subyugación. Compararé algunas circunstancias de nuestra época con las de la época de Jeremías antes de la caída de Jerusalén. Al presentar esta voz de amonestación, me siento agradecido de que la mayoría de los miembros de la Iglesia estén justamente evitando la conducta que era una tan ofensiva para el Señor en la época de Jeremías ahora. Las profecías y lamentaciones de Jeremías son importantes para los santos de los últimos días. Jeremías y la Jerusalén de su época son el telón de fondo de los primeros capítulos del Libro de Mormón. Jeremías fue contemporáneo del profeta Ley. El Señor le informó a Jeremías en forma dramática sobre su preordenación. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ley tuvo un llamamiento, una misión y una asignación diferente del Señor. No se lo llamó en su juventud, sino en su madurez. Al principio su voz era una de amonestación, pero después de que declarara fielmente el mismo mensaje que Jeremías, el Señor le mandó llevar a su familia y huir al desierto. Al hacerlo, Ley bendijo no solo a su familia, sino también a todas las personas. Durante los años antes de la destrucción de Jerusalén, los mensajes que el Señor le dio a Jeremías son inquietantes. Él le dijo: mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Al hablar de las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de Jerusalén, el Señor lamentó: pasó la siega para ellos, terminó el verano, y ellos no han sido salvos. Dios quiso que los hombres y las mujeres fueran libres para elegir entre el bien y el mal. Cuando las malas decisiones vienen a ser la característica dominante de una cultura o de un país, hay graves consecuencias, tanto en esta vida como en la venidera. Las personas pueden llegar a ser esclavas o a ponerse a sí mismas en cautiverio no solo de sustancias perjudiciales y adictivas, sino también de las filosofías perjudiciales y adictivas que restan valor a la vida recta. El apartarse de la adoración de Dios, del Dios verdadero y viviente, y adorar a dioses falsos como las riquezas, la fama y la participación en una conducta inmoral e injusta, ocasionan el cautiverio en todas sus manifestaciones insidiosas. Estas consisten en el cautiverio espiritual, físico, mental y a veces traen destrucción. Jeremías y Ley también enseñaron que los que son justos deben ayudar al Señor a establecer su iglesia y reino y a reunir a Israel esparcido. Estos mensajes se han repetido y han reafirmado a través de los siglos en todas las dispensaciones. Ellos son la esencia de la restauración del Evangelio de Jesucristo en esta, la dispensación final.
El cautiverio de los judíos y la dispersión de las tribus de Israel, que incluye las 10 tribus, son factores doctrinales importantes en la restauración del Evangelio. Las 10 tribus perdidas de Israel constituían el reino del norte de Israel y fueron llevadas cautivas a Siria en el año 721 a.C. y fueron a los países del norte. Nuestro 10º artículo de fe declara: creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. También creemos que como parte del convenio que el Señor hizo con Abraham, no solo el linaje de Abraham será bendecido, sino también serían bendecidas todas las personas de la tierra. Como el elder Russell M. Nelson ha dicho, el recogimiento no es una cuestión de ubicación física, es un asunto de compromiso individual. Se puede traer a la gente al conocimiento del Señor sin que dejen su tierra natal. Nuestra doctrina es clara. El Señor esparció e hizo padecer a las 12 tribus de Israel debido a su iniquidad y rebelión. No obstante, también se valió del esparcimiento de su pueblo escogido entre las naciones del mundo para bendecirlas a esas naciones. Aprendemos valiosas lecciones de este trágico período. Debemos hacer todo lo posible para evitar el pecado y la rebelión que conducen a la servidumbre. Reconocemos también que una vida recta es un requisito previo para ayudar al Señor en el recogimiento de sus escogidos y en la congregación literal de Israel. El cautiverio, la subyugación, las adicciones y la servidumbre vienen en muchas formas. Pueden ser esclavitudes físicas, pero también pueden ser la pérdida o el deterioro del albedrío moral, lo que obstaculice nuestro progreso. Jeremías es claro en cuanto a que la falta de rectitud y la rebelión fueron las principales razones para la destrucción de Jerusalén y para el cautiverio en Babilonia. Otros tipos de esclavitud son igualmente destructivos para el espíritu humano. Se puede abusar del albedrío moral de muchas maneras, y voy a mencionar 4 que son particularmente perniciosas en la cultura de hoy. En primer lugar, las adicciones que afectan el albedrío contradicen a las creencias morales y destruyen la buena salud y ocasionan el cautiverio. El impacto de las drogas, el alcohol, la pornografía, los juegos de azar, la subyugación financiera y otras aflicciones imponen en aquellas personas el cautiverio y en la sociedad una carga de tal magnitud que es casi imposible de cuantificar. En segundo lugar, las adicciones o predilecciones, que aunque no sean intrínsecamente malas, pueden consumir el preciado tiempo que se ha brindado y que bien podría emplearse en lograr objetivos virtuosos. Nombramos algunas, y eso puede ser el uso excesivo de las redes sociales, juegos digitales, los deportes, la recreación, etc. Ahora, ¿cómo preservar tiempo para la familia? Ese es uno de los problemas más importantes que afrontamos en la mayoría de las culturas. En una época en la que yo era el único miembro de la iglesia en nuestro estudio de abogados, una abogada me explicó que siempre se sentía como un malabarista tratando de mantener 3 pelotas en el aire al mismo tiempo. Una pelota era el ejercicio de su profesión, la otra su matrimonio y la otra sus hijos. Casi había abandonado la idea de tener tiempo para sí misma y estaba muy preocupada de que siempre una pelota estaba en el piso. Le sugerí que nos reuniéramos como grupo y analizáramos nuestras prioridades. Establecimos que la razón principal por la que trabajábamos era mantener a nuestras familias y estuvimos de acuerdo en que hacer más dinero no era tan importante como nuestras familias. Pero reconocimos que servir a nuestros clientes era algo esencial. Entonces, la conversación se tornó a todo lo que hacíamos en el trabajo que era innecesario o inconsistente comparado con dedicar tiempo a la familia. Existía presión para pasar tiempo en el lugar de trabajo para hacer algo que no era esencial. Pues si era así, decidimos que nuestra meta sería el entorno propicio para la familia. Hermanos y hermanas, estemos a la vanguardia en lo que respecta a proteger el tiempo de la familia. En tercer lugar, la mayoría de la subyugación universal en nuestros días, como lo ha sido a través de la historia, son las ideologías o las creencias políticas que son incompatibles con el Evangelio de Jesucristo. Sustituir las filosofías de los hombres en lugar de la verdad del Evangelio para alejarlos de la sencillez del mensaje del Salvador. Cuando Pablo llegó a Atenas, notó, como cita en sus escritos, que los atenienses no se ajustaban a ningún mensaje excepto que fuera algo nuevo para
sus mentes. Sin embargo, cuando la multitud se dio cuenta de la naturaleza religiosa y sencilla del mensaje de Pablo, que no era algo nuevo, lo rechazaron. Esto es representativo de nuestros días, donde las verdades del Evangelio son a menudo rechazadas o distorsionadas para hacerlas intelectualmente más atractivas y compatibles con las tendencias culturales y las filosofías intelectuales del momento. Si no tenemos cuidado, estas tendencias pueden atraparnos. Ahora mismo hay muchas voces diciéndole a las mujeres cómo vivir. Muchas veces se contradicen entre sí. De particular interés son las filosofías que critican o disminuyen el respeto por las mujeres que deciden hacer los sacrificios necesarios para ser madres, maestras, cuidadoras o amigas de los niños. Hace unos meses, nuestras 2 nietas menores nos visitaron en semanas diferentes. Yo estaba en casa y abrí la puerta. Mi esposa Mary estaba en la otra habitación. En ambos casos, después de un abrazo, ellas dijeron casi lo mismo. Miraron a su alrededor y dijeron: «Me encanta estar en la casa de la abuela». ¿Dónde está la abuela? No se los dije a ellas, pero pensé, ¿no es esta la casa del abuelo también? Sin embargo, me di cuenta de que cuando yo era niño, nuestra familia iba a la casa de la abuela. Me vino a la mente entonces la letra de una canción conocida que dice: cruzando el río y atravesando el bosque, vamos a la casa de la abuela. Ahora bien, permítanme decir sin lugar a dudas que estoy encantado con la educación y otras oportunidades que están disponibles para las mujeres, y valoro el hecho de que el trabajo agotador y las labores domésticas que se exigían a las mujeres se hayan reducido en gran parte en el mundo debido a las conveniencias modernas, y que las mujeres estén haciendo estas magníficas contribuciones en cada campo de acción. Pero si permitimos que nuestra cultura disminuya la relación especial que tienen los niños con las madres, las abuelas y otras personas que los crían, lo lamentaremos. En cuarto lugar, las fuerzas que quebranten los principios religiosos sinceros pueden ocasionar el cautiverio. Una de las formas más ingratas es cuando las personas justas, que se sienten responsables ante Dios por su conducta, son forzadas a realizar actividades que perturban su conciencia. Por ejemplo, los profesionales de la salud, a quienes se les obliga a elegir entre ayudar con los abortos, contra su conciencia, o perder sus empleos. Los miembros de la Iglesia somos relativamente una pequeña minoría, aun cuando estamos vinculados con personas que piensan en forma similar. Sería difícil cambiar la sociedad en general, pero debemos trabajar para mejorar la cultura moral que nos rodea. Los santos de los últimos días en todos los países deben ser buenos ciudadanos, participar de asuntos cívicos, informarse sobre asuntos políticos, legales y votar. Sin embargo, nuestro énfasis primordial siempre debe ser hacer cualquier sacrificio necesario para proteger a nuestra propia familia y a la generación nueva. La gran mayoría de ellos todavía no son esclavos de las adicciones graves o de las falsas ideologías. Debemos ayudar a fortalecerlos contra el mundo que se parece mucho a la Jerusalén en la que Ley y Jeremías vivieron. Además, debemos prepararlos para hacer y guardar convenios sagrados y para ser los emisarios principales a fin de ayudar a Jehová a establecer su iglesia, a recoger al Israel esparcido y a los escogidos del Señor. Como dice Doctrina y Convenios de manera hermosa: y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones, y vendrán a Sión entonando canciones de gozo sempiterno. Nuestro desafío es evitar el cautiverio en todas sus formas, ayudar al Señor a reunir a sus escogidos y sacrificarnos por la nueva generación. Siempre debemos recordar que no nos salvamos a nosotros mismos. Somos liberados mediante el amor, la gracia y el sacrificio expiatorio del Salvador. Cuando la familia de Ley huyó, la luz del Señor los guió. Si somos fieles a su luz, seguimos sus mandamientos y confiamos en los méritos de Él, evitaremos el cautiverio espiritual, físico e intelectual, así como el lamento de andar errantes en nuestro propio desierto, porque Él es poderoso para salvar. Evitemos la desesperación y pensemos qué hacer por los que caen en el cautiverio y ya no pueden soportar cantar los cánticos de Sión. En el nombre de Jesucristo. Amén.